Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a la última mesa, la sexta y última mesa de este coloquio, La cultura de la paz y el arte, perspectivas de Asia, América Latina y España, que organiza la ENES Morelia junto con otras instancias. Bueno, es la última mesa del coloquio, que ha sido muy rico, que hemos tenido una perspectiva muy amplia sobre las diversas aristas de la problemática de la paz y con énfasis en las explosiones de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, bueno, en esta mesa tenemos 3 participaciones, ¿así está bien? ¿Sí? Tenemos… Bueno, da igual. 3 participaciones por parte de los 3 ponentes que nos acompañan. Uno estará en línea y las otras 2 aquí están presentes. Entonces, el tema de la mesa es el arte como constructor de la paz y participan la doctora Itzel Rodríguez Montellano y la doctora Miki Yokohawa y el doctor Omar Rosales, que estará acompañándonos en línea. Voy a dar lectura a la semblanza de la doctora Itzel, que es quien inicia la sesión. La doctora Itzel Rodríguez Montellano es licenciada en Historia, maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM. Se dedica a la investigación y docencia del arte moderno e historia cultural de la primera mitad del siglo XX. Su área de especialización es el muralismo mexicano y el arte nacionalista. En diversas publicaciones ha abordado la representación del pasado indígena y de la historia en el arte moderno, así como aspectos del discurso y lenguaje pictórico en la pintura mural de los años 20 y 30. Co-curadora de la exposición El arte en la vida, educación artística en México postrevolucionario, que tuvo lugar en el Museo Nacional de la Revolución en 2012. La doctora Itzel también es docente en el Colegio de Historia y en el programa de posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. La ponencia que nos presenta es Diego Rivera y su llamado a la paz al inicio de la Guerra Fría. Adelante. Muchas gracias. A ver si puedo… Ahí está, ¿se escucha? Gracias, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Rie, por invitarme a este coloquio tan interesante. Gracias a la ENES Morelia por recibirnos en uno de sus más lindos edificios de Morelia. Bueno, este tema que es Diego Rivera y su llamado a la paz mundial en los años 50, a mí me ha interesado desde hace algunos años porque hay muy pocos estudios de los últimos años de Diego Rivera. O sea, Diego Rivera se estudia mucho en los 20, incluso en los 30, en los 40, pero ya en los 50 hay una idea de que ya se repetía, murió a finales de los 50 y realmente creo que todavía hay mucho que decir acerca de los últimos años de Diego Rivera. Y fue su época más, digamos, militante dentro del Partido Comunista Mexicano. Fue una época de muchos conflictos internacionales en donde estuvo siempre participando de manera activa. Y bueno, yo hoy les voy a presentar un tema muy chiquito, pero que espero contribuir a conocer mejor los últimos años de Diego Rivera. Bueno, entonces, en 1945 se declaró el fin de la guerra en Europa y el Pacífico. Voy a cambiar de lentes. Y ello cerró un capítulo de años profundamente dolorosos y destructivos. El alto al fuego bélico dio lugar a una forma limitada de paz, entendida como el cese de la violencia militar entre las naciones involucradas. Sin embargo, los acuerdos entre vencedores y vencidos solo alentaron agudas confrontaciones multinacionales, que involucraron un entramado de situaciones políticas, económicas, culturales, ideológicas y simbólicas. La posguerra dio lugar a la conformación del orden mundial de la Guerra Fría con 2 polos de poder, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos justificó simbólicamente su liderazgo mediante un discurso que exaltaba el valor supremo de la libertad y la lucha por un mundo libre,
mientras que la Unión Soviética legitimó su política exterior a través de organizaciones abocadas a luchar por la democracia popular y especialmente por el valor superior de la paz. Una paz, por supuesto, entendida desde una perspectiva soviética. Una de las características de la Guerra Fría es que prevaleció el miedo ante la posibilidad de que se desatara una nueva guerra. El temor impregnó la vida social, política y cultural. Ante este desafío, hubo numerosos artistas, escritores e intelectuales que demostraron una aguda conciencia de la contribución de la cultura en la construcción de un mundo de paz, pero una paz entendida en un sentido constructivo, es decir, imaginando sociedades libres de conflicto e integradas armónicamente. En este escenario transcurrieron los últimos años de vida del artista Diego Rivera, quien murió en 1949. En los años 50, Diego Rivera enfrentó serias dificultades, como la muerte de su pareja Frida Kahlo y un cáncer que resultó fatal. Sin embargo, no menguará ni su potencia creativa, ni su liderazgo cultural, ni su militancia política. Para esa época, Rivera ya era un artista consagrado y el más firme pilar del arte nacionalista, por lo que durante toda la década continuó recibiendo encargos de arte público y privado. El caso de Diego Rivera es paradigmático de un artista e intelectual comprometido con los principios ideológicos y políticas culturales de la Unión Soviética, afiliado al Partido Comunista Mexicano, que condenó abiertamente los gobiernos de Miguel Alemán y de Adolfo Ruiz Cortines, que fueron aliados de Estados Unidos en sus finalidades políticas, económicas y simbólicas. Es decir, que en estos años, más que en cualquier otra etapa de su trayectoria, Rivera debió sortear las ambigüedades, contradicciones y tensiones generadas entre su compromiso político, su posición privilegiada como artista nacionalista y el lugar hegemónico que ocupó en el sistema de cultura institucional. Diego Rivera, el Partido Comunista Mexicano y la política de la paz. La historia de Diego Rivera como militante, simpatizante o incluso detractor del Partido Comunista de México, así como su aproximación, distanciamiento y ulterior regreso al seno estalinista, componen un elaborado mosaico en la vida de un pintor que se asumió como un artista comprometido, intelectual e ideólogo de izquierda y que entendió su obra pública y monumental como el medio pedagógico por excelencia. Rivera solicitó su reincorporación al Partido Comunista en 1946, después de 17 años de haber sido expulsado del partido, pero fue admitida su solicitud hasta septiembre de 1954, pocos meses después de la muerte de Frida Kahlo. Es decir, que desde el final de la guerra, Rivera deseaba regresar formalmente al sistema comunista. De ahí que declaraba en cada ocasión su apoyo incondicional al discurso de Stalin acerca de la inevitabilidad de la guerra en la época del imperialismo, la condena a la psicosis de guerra desatada por Estados Unidos y la necesidad de que el país socialista dirigiera acciones pacifistas a través del Movimiento Internacional por la Paz, fundado en 1949. La denominada lucha por la paz se estructuró en torno al culto a la Unión Soviética, al ejército soviético y a la figura de Stalin, quien murió en 1953. Desde finales de 1947, el Partido Comunista Mexicano asumió la lucha por la paz como su eje político. El comunismo mexicano propuso, con muchas dificultades y muy poco eco, la democracia, la conformación en México de un amplio frente de masas en defensa de la paz, la democracia y la independencia nacional de cara a las crecientes presiones económicas y políticas del imperialismo yanqui, como lo llamaban, y de sus asociados. Paulatinamente, el Partido Comunista fue distanciándose del régimen del presidente Miguel Alemán, hasta la ruptura asumida abiertamente en el 11º Congreso del Partido Comunista de 1950, argumentando que Miguel Alemán había cedido a todas las exigencias de Estados Unidos y que había abandonado y traicionado los principios fundamentales de la revolución. En este periodo inicial de la Guerra Fría, la política del Partido Comunista Mexicano
Siguió al pie de la letra las orientaciones del régimen soviético, transmitidas por la Cominform, es decir, la Oficina de Información de los partidos comunistas y obreros de la Unión Soviética, que daba un valor estratégico al movimiento de los pueblos por la paz, en su interés por frenar lo que se advertía como intenciones belicistas y agresivas del bloque conducido por Estados Unidos. Asimismo, en agosto de 1948, intelectuales y artistas prosoviéticos organizaron el primer Congreso Mundial de Intelectuales en Defensa de la Paz. En Polonia se organizó. En este congreso participaron 400 delegados de 46 países que discutieron el proyecto de paz de los países comunistas y alertaron de la amenaza armamentista de Occidente. Los artistas mexicanos que se sumaron a la doctrina por la paz soviética fueron Diego Rivera, los que están ahí, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado y Javier Guerrero. Estos artistas aceptaron como lenguaje artístico el realismo socialista, que involucraba una serie de principios artísticos ideológicos en la lucha por la paz. En junio de 1950, los artistas comunistas mexicanos emitieron un documento de apoyo a la civilización socialista y al Partido Comunista Mexicano, donde manifestaron su determinación de orientar sus obras y expresiones por el camino del realismo socialista, que, cito, es una expresión estética de la nueva civilización que avanza, la civilización socialista, rechazando las tesis y rutinas formalistas de la burguesía decadente. Cierro cita. Esto lo escribió David Alfaro Siqueiros. En una conferencia de 1952, David Alfaro Siqueiros definió el realismo socialista de la siguiente manera. No solo quiere decir, cito, no solo quiere decir arte de divulgación del socialismo, sino arte de mejor realismo que todos los anteriores. A lo que Rivera añadió, entre comillas, la pintura que necesita explicarse no es pintura. Cierra comillas. En su exposición de las características específicas del realismo socialista, predominaba la ambigüedad. Especialmente en el caso de Rivera, es notable la forma en que combina su misión ideológica comunista con su papel como artista nacionalista, apegado a la tradición mexicana en el arte. Paralelamente, además de los encargos murales oficiales y las exposiciones de la diplomacia cultural en las que participaron, los muralistas se vinculaban con el aparato estatal mexicano a través de instituciones como el Colegio Nacional, fundado en 1943, del que formaron parte José Clemente Orozco y Diego Rivera, la Comisión de Pintura Mural, fundada en 1947 y presidida por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que esta comisión ejercía censura en el campo del arte público, bloqueando artistas que no les gustaban, como María Izquierdo, Carlos Mérida y Matías Geritz, entre otros. El arte por la paz de Diego Rivera. Diego Rivera fue muy productivo en los años 50, realizando un importante número de obras monumentales en el Palacio Nacional, Hospital de la Raza, etcétera, etcétera. Algunas de ellas complejas en su novedad técnica, como el mural subacuático del Cárcamo de Lerma, o los murales de mosaicos de piedras naturales que están en el Estadio de Ciudad Universitaria y en el Anahuacalli, o el mosaico veneciano del Teatro de los Insurgentes. En esta etapa, las obras que se distinguen por su retórica antiimperialista y comprometidas con los movimientos por la paz de la Unión Soviética son, en primer lugar, Pesadilla de Guerra y Sueño de Paz. También en el mosaico mural del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, que ya veremos, Gloriosa Victoria, que fue un mural que hizo en 1954, y 2 bocetos para murales a la Facultad de Química de Ciudad Universitaria. Empecemos por el mural Pesadilla de Guerra y Sueño de Paz, de 1952. Este es un mural de 41 metros cuadrados, era bastante grande, que contiene la representación más gráfica de la política de paz difundida por la Unión Soviética, combinada, por supuesto, con un realismo social a la mexicana.
Esta obra fue encargada a Rivera por el director del INBA, Carlos Chávez, para que se exhibiera en una magna exposición mexicana de arte del periodo precolombino al moderno, que se presentaría en París, Estocolmo y Londres entre 1952 y 1954. El propio Diego Rivera denominó a este mural un cartel de propaganda, porque exponía los principios del llamamiento mundial por la paz de Estocolmo de 1950, que era, por supuesto, una iniciativa del Consejo Mundial por la Paz y que exigía, en primer lugar, el desarme nuclear. Este llamamiento se realizó en la antesala de la Guerra de Corea, que empezó en junio de 1950, donde se enfrentaron indirectamente China y la Unión Soviética contra el Comando de las Naciones Unidas, una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos y formada por 22 naciones. Uno de los principales puntos de este llamamiento de Estocolmo decía: creemos que cualquier gobierno que utilice primero armas atómicas contra cualquier otro país estará cometiendo un crimen contra la humanidad y debe ser tratado como un criminal de guerra. Como es evidente, se aludía a Estados Unidos. Y aquí podemos ver al fondo del mural, bueno, en el fondo del mural, una explosión atómica y enfrente una serie de ahorcados y un crucificado incluso, que Rivera no quiso identificar como de ninguna nación, ¿no? Él decía, son soldados del espacio internacional, pero en realidad estaba hablando de las tensiones que se estaban dando entre Estados Unidos, bueno, la fuerza multinacional liderada por Estados Unidos y Corea. ¿En dónde me quedé? Acá. En el mural de Rivera se aprecian a Mao Zedong, está en una de las esquinas, y a Joseph Stalin ofreciendo un tratado de paz a Estados Unidos, que está simbolizado por el tío Sam, a Inglaterra, simbolizado por John Bull, que está ahí al fondo, y a Francia, simbolizado por Mariana, ¿no? Son figuras simbólicas. La política soviética de coexistencia pacífica y el culto a la figura de Stalin en convivencia con escenas antiimperialistas, la explosión atómica y la violencia militar, pues contrasta con el ofrecimiento de paz de Stalin y de Mao, que tienen, por cierto, una paloma de la paz en una de sus manos. Además, bueno, uno de los aspectos que también quiero resaltar es que entre las personas que están solicitando firmas para unirse a la política de paz soviética se encuentra ahí Frida Kahlo, Juan O'Gorman, por ahí lo encontrarán, está también Benita Galeana y el escritor Enrique González Martínez, uno de los legendarios políticos revolucionarios, que es Heriberto Jara, presidente del Comité Nacional por la Paz del Partido Comunista Mexicano. Como era de esperarse, las autoridades mexicanas retiraron el mural de la exposición para evitar problemas con Estados Unidos. Y convenientemente la obra se perdió. Se ha dicho, hasta la fecha está perdida esta obra, se ha dicho que el propio Rivera lo entregó a los chinos y que durante la Revolución Cultural de los años 60 fue destruida. En solidaridad con Rivera, Javier Guerrero y David Alfaro Siqueiros también retiraron sus obras de aquella exposición internacional. El mismo año de 1952, me equivoqué, ahí está. El mismo año de 1952 se construyó el frontispicio de mosaico mural en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Aquí el artista incluyó una breve, aunque significativa, referencia a la política pacifista soviética, en la forma de la paloma de la paz, ya hablaremos de ello, que se integró además a una alegoría nacionalista en donde siempre se ha dicho que el niño simboliza al mestizo. De esto hablaremos un poquito más tarde. Vamos a regresar a este tercer proyecto mural, que es Gloriosa Victoria, realizado en 1954 y que actualmente pertenece al Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin en Moscú. Esta obra denuncia el intervencionismo estadounidense en Guatemala,
Aquí vamos a ver a personajes como John Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano, Carlos Castillo Armas, un militar guatemalteco, que pactan el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz, con la complicidad de la empresa bananera United Fruit Company, que era del hermano de John Dulles, de la CIA, o sea, la Agencia Internacional de Inteligencia, Central de Inteligencia, y de la Iglesia Guatemalteca, ¿no? Está muy claro, es un mural muy ideológico donde se ven pues, las fuerzas reaccionarias y e imperialistas que intervinieron en Guatemala. Este es un mural excepcional en la obra de Rivera, porque muestra de forma descarnada el poder destructivo del armamento estadounidense. Una bomba, veía ahí una bomba que tiene el rostro del presidente Dwight Eisenhower, que cae sobre la población indefensa. Sí, sí. ¿Me espero? Sí, ¿no? Porque... Sí, sí. Ahí. Voy a cerrar esto y volverlo a presentar y regresamos hacia allá. Ajá, sí. Sí, perdón. Listo, no hay problema. Ahí se ve, ¿no? La bomba, esa tiene la cara del presidente Dwight Eisenhower. Sí. Pero les decía que es un mural muy especial en la obra de Rivera, porque nunca muestra violencia a Rivera en sus murales, a este nivel, como se ve allá, ¿no? Bueno, el último de los murales dedicados a la paz fue proyectado por Rivera a finales de 1955, cuando se aproximaba a los 70 años de vida. Durante el segundo semestre de ese año, en 1955, el artista viajó a la Unión Soviética acompañado de su nueva esposa, Emma Hurtado, para recibir un tratamiento médico vanguardista, que era radiación con una bomba de cobalto, en un intento de erradicar el cáncer que lo aquejaba. Mientras convalecía en un hospital de Moscú, Rivera elaboró este proyecto mural para el nuevo edificio de la Facultad de Química en la ciudad universitaria. Cada boceto muestra figuras alegóricas de grandes proporciones que encausan los significados de la obra. La alegoría masculina se asocia con imágenes de la industria pesada, la minería y el trabajo metalúrgico. La alegoría femenina ampara a la investigación bioquímica y farmacéutica, esenciales para el desarrollo de medicinas. También refiere al papel fundamental de la agroquímica. Rivera establece una sinergia entre el desarrollo industrial, la producción de bienes, la construcción de obra de infraestructura y el compromiso social y político de los científicos. La ideología comunista del artista determina su idea de la misión social, pero también política que debe cumplir el conocimiento científico. Las diferentes actividades proponen el beneficio colectivo y la paz a través del trabajo organizado. En las relaciones laborales, aquí no hay jerarquías ni condiciones de opresión. Asimismo, la interacción armoniosa entre máquinas y personas trasluce una imagen muy positiva de la industrialización, como sucedía en la Unión Soviética. Como parte del contexto de este proyecto mural, debe decirse que Rivera aceptó este encargo a pesar de que él repudiaba abiertamente y de manera pues, muy apasionada la arquitectura de estilo internacional. En este edificio se iba a poner ese mural. Para Rivera, es el edificio de Facultad de Química. Para Rivera, la arquitectura racionalista del campus universitario del Pedregal era un síntoma de la claudicación del gobierno de Miguel Alemán al imperialismo occidental. En esa época, las agencias culturales como el Museo de Arte Moderno de Nueva York e incluso la CIA de Estados Unidos proponían al arte abstracto y a los volúmenes geométricos de la arquitectura moderna como la más alta expresión artística de la libertad, porque aludía a la libertad creativa e individual. La lucha de Rivera por el realismo y en contra de los lenguajes abstractos, identificados como modernos, también expresa su alianza con los preceptos del bloque socialista. Ahora sí, vamos ya a terminar. La paloma de la paz como símbolo de la paz soviética. Cuando Francia fue liberada de la ocupación nazi,
Pablo Picasso ingresó al Partido Comunista Francés en 1944. Esta decisión del héroe del arte moderno, autor del Guernica y de Sueño y Mentira de Franco, fue celebrada por las comunidades artísticas e intelectuales de izquierda de todo el mundo. Ese mismo año, Picasso expuso en México, auspiciado por la Sociedad de Arte Moderno. Su obra causó revuelo en el medio mexicano, especialmente entre pintores comunistas, como Siqueiros, quien no tardó en publicar un texto que se llamó Picasso y el arte social, donde le daba la bienvenida a Picasso al comunismo, congratulándose de que hubiera abandonado el artepurismo, que resultaba apolítico. Poco después, Picasso recuperó una imagen presente en las tradiciones grecolatina y cristiana, que además resultaba significativa para su propia historia, para realizar esta paloma. La paloma, que después se conocerá como la paloma de la paz, es una ave blanca que sostiene en su pico una rama de olivo. Esta representación se usó para el cartel de la Conferencia de Paz de París de 1949, organizada por el Frente Prosoviético. A partir de ese momento, se van a replicar varias versiones de la Paloma de la Paz en diferentes carteles de los congresos de la paz, organizados pues, por comunidades prosoviéticas. Aquí les traje algunos ejemplos. Es decir, la paloma que hizo Picasso o que aportó Picasso al movimiento por la paz tenía fines ideológicos a favor de los movimientos por la paz de la Unión Soviética. Muy pronto esta imagen fue adoptada por artistas de la izquierda internacional y en México la retomaron David Alfaro Siqueiros. Esta es una imagen de Estados Unidos, por supuesto, imperialista, y al lado hay una imagen de la paz ya de los años 60 por Javier Guerrero, que hizo un mural en un cine en la Ciudad de México, el Cine Ermita, José Chávez Morado, por supuesto, y Frida Kahlo, que también era comunista, ahí se ve, ¿no? El cuadro de El marxismo dará salud a los enfermos. Entonces, Diego Rivera, por supuesto, pues también participó de esta reproducción de palomas blancas con ramas de olivo, porque sintetizaban los principios pacifistas comunistas, es decir, la lucha antiimperialista, el rechazo al armamentismo del bloque occidental, el apoyo a la expansión de la democracia popular y el reconocimiento del liderazgo moral y político de la Unión Soviética. Entonces traigo algunas, hizo muchas palomas de la paz Diego Rivera, aquí les traigo solo algunas, en pinturas de Caballete, siempre disfrazándola un poco, ¿no? Como que no era abiertamente ideológico, pero ahí está el símbolo. Lo usó en obras gráfica, pintura de Caballete y algunos proyectos de arte público que realizó durante los años 50 como Pesadilla de Guerra y Sueño de Paz. También lo usó para los mosaicos de piedras que están en el Anahuacalli, donde si lo ven ahí está una hoz y un martillo y encima la paloma de la paz. Y también, por supuesto, pues para el mural alegórico del Estadio Olímpico Universitario. Y lo vamos a ver, por supuesto, bueno, ahí está Pesadilla de Guerra, en el boceto del proyecto para la Facultad de Química. Considero que las obras que incorporan mensajes de paz sirvieron especialmente como medios de profesión de fe de Diego Rivera. Las obras más explícitas en su mensaje prosoviético y antiimperialista corrieron con poca suerte, pues no alcanzaron la visibilidad del gran público debido a que fueron desaparecidas, exiliadas o no se realizaron. Por otro lado, los mensajes del mosaico mural del estadio de Seúl y el plafón en el Anahuacalli, que aún conservan a la paloma como un referente simbólico soviético de esta etapa, vamos a verla, fueron silenciados desde hace décadas en virtud del triunfo de la hegemonía visual occidental, que asimiló la noción de paz a una lógica universalista y asociada con la libertad. Un valor que también tiene una carga histórica y política, ¿no? La libertad, como sabemos, pues
no es la libertad nada más. Actualmente, las palomas de la paz diseñadas por Diego Rivera se usan y reciclan anulando todo su sentido político, como este que me encontré en un anuncio de no sé qué, de la UNESCO. ¿Sí? Para terminar, la disolución del bloque soviético y el consiguiente derrumbamiento de muros, monumentos y símbolos de aquella época nos obliga a realizar una labor de arqueología visual para recuperar el sentido a las imágenes cuya potencia histórica y significativa fue invisibilizada, aunque podamos verlas todos los días. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Itzel, por esta ponencia muy esclarecedora, muy interesante. A mí lo que me parece increíble es cómo se plantean las complejidades de plantear como función social del arte la lucha por la paz en el contexto de la Guerra Fría, sí. ¿No? De la Guerra Fría, que es el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que me resulta también muy interesante es que no muchos años después, el gobierno de México utiliza la idea de la paz y el símbolo de la paloma para los Juegos Olímpicos, cuyo lema fue "todo es posible en la paz", ¿no? Y esa paloma, esa imagen de esa paloma tiene posteriormente, también en el 68, muy pronto una apropiación por parte de los artistas de la gráfica. Dicen que el autor es Jesús Martínez, no se sabe, pero se dice eso. Y cómo esa imagen es reapropiada por los estudiantes del movimiento estudiantil y para plantear justamente la dobleza, digamos, del discurso gubernamental, que pone por un lado el lema de "todo es posible en la paz" y por otro lado está reprimiendo las demandas de los estudiantes y finalizando el movimiento con una masacre en Tlatelolco, ¿no? Sí. Muchas gracias por la ponencia. No. Posteriormente daremos pie a una serie de preguntas y comentarios. Entonces, en línea, sí. Nuestro siguiente ponente es el doctor Omar Rosales Ambrís. A ver si lo tenemos ya conectado. Hola, buenas tardes. ¿Sí está? Sí, ya. Ok. Acá estoy. Bueno, buenas tardes, doctor. Voy a leer su semblanza. El doctor Omar Rosales Ambrís es doctor en arte japonés por el Hiroshima City University en 2017. Tiene 2 maestrías, una por la Academia de San Carlos en 2004 y otra por el Hiroshima City University en 2014. Recibió la beca City del gobierno de Japón de 2010 a 2017 y recibió el apoyo de la Fundación Cultural Japón-Corea para una residencia artística en Seúl, Corea, en el 2012. Asimismo, fue acreedor a la subvención económica de la Fundación Polo Karsner de Nueva York entre 2018 y 2019. Su trabajo como docente abarca más de 18 años de experiencia a nivel licenciatura y maestría en universidades públicas y privadas. Trabaja para la Embajada de Japón del 2020 al 2021. Bueno, el doctor Rosales nos va a presentar la ponencia "El mito del mañana" de Taro Okamoto y la advertencia nuclear. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. ¿Se está viendo la presentación de PowerPoint? Sí, está. Sí. Sí. Ahí está. Ok. Pues bueno, antes de comenzar esta ponencia, pues bueno, quiero dar mi agradecimiento a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia por esta invitación. Es un honor para mí estar con ustedes en
en este coloquio internacional sobre la cultura de la paz y el arte. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, el título de mi ponencia es El mito del mañana, Taro Okamoto y la advertencia nuclear. Y bueno, vamos a comenzar. Entre 1968 y 1969, el artista japonés Taro Okamoto pintó en la zona de Mixcoac de la Ciudad de México, dentro de las bodegas de la tienda departamental Gigante, ahora Soriana, el mural El mito del mañana, por encargo del empresario mexicano Manuel Suárez y Suárez, quien también fungió como mecenas de David Alfaro Siqueiros para la creación del Poliforum Cultural Siqueiros. Manuel Suárez y Suárez viajó a Japón, al taller de Taro Okamoto en Tokio en 1967, y lo invitó a participar en el proyecto del Hotel de México, creando una obra mural para el lobby. Taro Okamoto realizó viajes intermitentes a la Ciudad de México, ya que se encontraba proyectando la escultura monumental La Torre del Sol para la Exposición Internacional de Osaka 70, exposición que tenía por objetivo demostrar que Japón había superado sus problemas económicos de la posguerra y dar vuelta inmediata a la página del militarismo japonés encabezado por el emperador Hirohito. Japón tenía que borrar la imagen de país expansionista e imperialista que se había popularizado en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos de América. El mito del mañana se terminó en 1969 con una medida de 30 metros de largo por 5.5 metros de altura. El mural nunca se colocó debido a diversos cambios en la administración del Hotel de México, cuyo proyecto también el señor Manuel Suárez y Suárez lo pensaba como un hotel insignia para las Olimpiadas de México en el 68. El grupo de artistas que colaboraron en la elaboración del mural y en la coordinación de los ayudantes estuvo guiado por el artista oriundo del Estado de México, Nikkei Luis Nishizawa, y el artista japonés todavía residente en Oaxaca, el maestro Shinsaburo Takeda. La bomba atómica es el tema principal del mito del mañana, haciendo una clara alusión a los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki. En la parte media del mural encontramos un esqueleto en llamas. La decisión de incluir un esqueleto en la composición del mural y que no se había presentado en ninguna obra anterior de Taro Okamoto es porque él pensaba que era una buena forma de entablar un diálogo con la cultura mexicana, ya que en uno de sus viajes a México, Taro Okamoto pudo observar las festividades del Día de Muertos, lo cual causó un gran impacto en él por la manera en que la cultura mexicana se relacionaba con la muerte. En Japón, el Día de Muertos se denomina Obon. Es una práctica de índole budista que se desarrolla en el mes de agosto y que, si bien hay danzas, festivales y conmemoraciones a los antepasados, no hay una relación directa con los restos de los difuntos o sus partes óseas. Inclusive, debemos anotar que hasta el día de hoy, algunos japoneses residentes en la Ciudad de México todavía se sienten un poco incómodos al recibir como regalo una calaverita de azúcar con su nombre escrito en el Día de Muertos mexicano. Alrededor del esqueleto encontramos una serie de entes que bajan a la Tierra en conjunto con las ondas radioactivas, que acechan a los seres humanos, que huyen aterrados, algunos de ellos ya en llamas. Las ondas radioactivas son representadas con franjas irregulares de diferentes colores, características del estilo moderno primitivo de Taro Okamoto. En el mito del mañana, el progreso científico es presentado como un arma que se volvió hacia el ser humano, un retroceso del valor de la vida humana en la época moderna
y principalmente en el panorama de la Guerra Fría. El mito del mañana se presenta como hecho histórico, pero también como advertencia que mira hacia el futuro. En el 2003, Toshiko Okamoto, viuda y secretaria de Taro Okamoto, encontró el mural en las afueras de la Ciudad de México en una bodega de materiales de construcción. El mural fue llevado a Japón en el 2004 para ser restaurado y posteriormente colocado en la estación del metro Shibuya de Tokio en el 2006, donde sigue hasta el día de hoy. Para entender la gestación del mito de mañana, tenemos que remitirnos a una serie de acontecimientos políticos, militares en la zona del Pacífico, así como a proyectos artísticos dentro del Japón de la posguerra que ayudan a entender el contexto de la creación del mito del mañana, porque podría suceder que en un primer análisis no se entiende en su totalidad la razón de la selección de Taro Okamoto para hablar del tema de Hiroshima y Nagasaki fuera de Japón, y también por esta advertencia nuclear. Todo esto tiene una serie de acontecimientos políticos, militares, en la zona de Asia y obviamente también dentro de Japón que mencionaremos y analizaremos a continuación. En su libro General Douglas MacArthur, el periodista norteamericano Bob Consigh incluye una entrevista realizada al general Douglas MacArthur en 1954, en su cumpleaños 74. En esta entrevista, el general explica su proyecto para terminar con la guerra de Corea, y cito textualmente del libro y de la entrevista. De todas las campañas en mi vida, 20 importantes para ser exactos, la que me dio más seguridad fue la que me privaron de librar, como tenía que ser debido. Podría haber ganado la guerra de Corea en un máximo de 10 días, una vez iniciada la campaña, y con considerablemente menos bajas que las sufridas durante el llamado periodo de tregua. Habría alterado el curso de la historia. Primero, habría eliminado las fuerzas aéreas del enemigo. Habría lanzado entre 30 y 50 bombas atómicas tácticas sobre sus bases aéreas y otros depósitos desplegados a lo largo del cuello de Manchuria, desde Antung, extremo noreste de Corea, justo al otro lado del río Yalu, hasta las cercanías de Hunchun, extremo noreste de Corea, cerca de la frontera con la Unión Soviética. Esas bombas habrían sido más que suficientes, lanzadas al amparo de la oscuridad. Cuando sus aviones estaban de guardia, habían destruido su fuerza aérea, su fuerza en tierra, aniquilado su mantenimiento y a sus aviadores. Por estos comentarios, pues bueno, el presidente Truman decide relegar del cargo de dirigente del ejército de las Naciones Unidas, del ejército de los aliados en Corea, y es delegado del cargo militar en la zona del Pacífico. Posteriormente, en la madrugada del 1 de marzo de 1954, los Estados Unidos realizaron una prueba termonuclear en el atolón Bikini de las Islas Marshall en el Pacífico. Aquí estamos viendo un mapa sobre la zona donde están las Islas Marshall y este espacio entre ellas llamado atolón Bikini y la distancia entre Japón. Esto el 1 de marzo de 1954. Los 23 tripulantes del barco pesquero de atún Daigo Fukuryu-maru, traducido al español Dragón de la Suerte número 5,
fueron expuestos a la ceniza radioactiva de la bomba de hidrógeno Bravo Castle, 700 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Aikichi Kuboyama, de 40 años, falleció por la exposición al polvo radioactivo. Los demás tripulantes fueron hospitalizados durante años en Japón. Aikichi Kuboyama declaró antes de fallecer: rezo para ser la última víctima de una bomba atómica o de hidrógeno. 800 barcos afectados y 457 toneladas de atún radiactivo fueron enterradas y tiradas al mar. Este incidente trajo como resultado la creación en 1955 del Consejo Japonés contra las Bombas Nucleares y de Hidrógeno, Gensui-kyo, cuyos objetivos son dar apoyo a las personas que recibieron la radiación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, así como dar información sobre los daños a la salud por parte de la energía nuclear. Este organismo organizó la quinta conferencia internacional contra las bombas atómicas y de hidrógeno el 6 de agosto de 1959 en Hiroshima. Para este acto, Taro Okamoto realizó la obra El siglo de los nuevos monstruos, una ilustración donde se observa al barco Daigo Fukuryu Maru en conjunto con un hongo radioactivo de varias cabezas. Posteriormente, Taro Okamoto utilizaría la parte de este boceto donde se observa el barco Daigo Fukuryu Maru mutado por la radiación con ojos amenazantes para incluirlo en el mural El mito del mañana. El acontecimiento del barco Daigo Fukuryu Maru tuvo una gran repercusión en el desarrollo de la preocupación del papel de la energía atómica en la Guerra Fría y el papel de Japón en este escenario. Culturalmente también tuvo un impacto sobresaliente. En 1959, el director de cine Kaneto Shindo realizó la película Dai Fukuryu Maru sobre lo ocurrido a los pescadores en la madrugada del 1 de marzo de 1954. Godzilla, o Gojira en japonés, de Ishiro Honda se estrenó en 1954. Godzilla es un dinosaurio prehistórico de 50 metros de alto afectado por las pruebas con bombas de hidrógeno en el Pacífico. Bajo el encargo del Consejo Japonés contra las Bombas Nucleares y de Hidrógeno, los fotógrafos Shomei Tomatsu y Ken Domon, dos de los más importantes fotógrafos de la historia de Japón, no solamente del arte japonés, sino de la fotografía a nivel internacional, realizaron el proyecto Hiroshima-Nagasaki 1961, el libro fotográfico que muestra los rostros y cuerpos de los Hibakusha, supervivientes de las bombas atómicas de ambas ciudades, así como objetos y lugares alterados por la radiación. Este proyecto fotográfico de Shomei Tomatsu y Ken Domo fue un parteaguas en la expansión de las imágenes de los resultados visibles sobre el cuerpo de las personas que sobrevivieron y recibieron la radiación Hibakusha, porque hasta el día de hoy, pues bueno, sigue siendo un tabú este tema dentro de Japón. Obviamente, cuando se acerca el aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, en todo Japón hay una serie de documentales sobre pues, la situación de la energía nuclear, de las bombas atómicas, eh, pero pocas veces o muy nulas veces se muestran los supervivientes que
que son entrevistados en la televisión japonesa. Son personas seleccionadas cuyos estragos físicos y daños no son mostrados de manera directa. Sigue siendo un tabú ver los resultados de manera, de manera popular o demostrarlos de manera abierta. Entonces, Hiroshima y Nagasaki, este proyecto, Hiroshima y Nagasaki 1961, pues es realmente un proyecto fue un proyecto muy complicado. El mismo Shohei Tomatsu comenta cuando fue a Nagasaki que les explicó a cada uno de qué iba el proyecto y que también un rasgo, algo que él notó y que es una particularidad en el caso de Nagasaki, que muchos sobrevivientes profesan la religión cristiana, que bueno, sabemos que eh, entre el periodo, en el inicio del periodo Edo, hubo una persecución de cristianos, ¿no? Para erradicar el cristianismo en Japón por más de 30 años, y que si bien sí se logró en Nagasaki, pues bueno, que fue, pues bueno, un puerto donde llegaron los jesuitas y tiene una tradición cristiana muy fuerte hasta el día de hoy. En una entrevista, Shohei Tomatsu menciona que para él fue algo muy particular que muchos de los sobrevivientes profesaran la religión cristiana, y el proyecto es realmente muy bien cuidado, con mucho respeto, porque el tema es muy complejo dentro de Japón y fuera de Japón, ¿no? Mostrar de manera directa, obviamente bajo el conocimiento técnico del blanco y negro, del manejo de la luz y la seriedad de estos dos grandes fotógrafos, que son impresionantes. Su trabajo es impresionante. Eh, Poder mostrar la realidad que a veces en Japón se quiere todavía ocultar, ¿no? En los medios masivos de comunicación. Y también, pues bueno, ellos en esta época de la posguerra también participaban activamente en las marchas denominadas AMPO, que bueno, AMPO es una palabra del japonés, una contracción del Tratado de Seguridad Mutua entre Japón y Estados Unidos, que se firmó en 1951 y luego se ratificó en 1960, donde Japón eh, accedía a desmantelar el ejército imperial para siempre y aceptar bases militares norteamericanas. Pero dados las circunstancias del problema del atolón Bikini, más toda una serie de acontecimientos negativos en las bases militares, pues se crearon toda una serie de manifestaciones denominadas AMPO en contra de las bases militares norteamericanas, y en una de las más controversiales, la de Okinawa, que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. La inserción de Japón de manera indirecta en la guerra de Corea también, y la relación con Estados Unidos y el desarrollo nuclear, ¿no? Dado toda esta serie de acontecimientos, ellos también formaban parte activa de las manifestaciones AMPO. Y también, aunque no se sabe, no se comenta mucho, Taro Okamoto también formó parte de las manifestaciones denominadas AMPO. El pintor y dibujante Ikeda Tatsuo fue un artista que incluyó en su estética el problema de las bases militares norteamericanas en territorio japonés durante la Guerra Fría y el horror de los estragos de la radiación. La obra, El Gigante, de 1956, muestra una cabeza humana alterada por la radiación, con múltiples ojos en todo el rostro. Y bueno, un comentario adicional sobre Ikeda Tatsuo
es que, pues bueno, todos estos artistas que manejaban el tema sobre las bases, sobre el tema crítico a las bases militares, a los problemas que se enfrentaban eh, en su relación con la población, eh, pues económicamente la llevaban muy mal, ¿no? Y que Datatsuo, una de sus formas de obtener recursos era haciendo retratos de fotografías de las novias de los militares norteamericanos que iban a la guerra de Corea. Entonces, en lo que ellos regresaban de la guerra de Corea y unos no regresaban, le dejaban el encargo de hacer al óleo, siendo un gran pintor al óleo también, retratos de las novias de los militares que iban, que salían de Japón hacia la guerra de Corea, punto que también avivó las llamas de las manifestaciones AMPO. Entonces es un punto bastante particular y bueno, como en esta época, 1950, 1960, se empezaban a difundir las imágenes de los estragos físicos de la radiación de las personas en Hiroshima y Nagasaki, muchos artistas empezaron a incluir en sus obras este tema de la mutación o de un cuerpo alterado o de un cuerpo metamorfiado por la energía nuclear. Entonces, todo esto es el trasfondo que Taro Kamoto vivía y que, como les decía, formó parte también de las manifestaciones y que lo pudo llevar a el mito del mañana. Sobre la base de lo anterior mencionado, podemos determinar que el mito del mañana se da en un contexto histórico donde los artistas japoneses de vanguardia alertaban sobre las repercusiones del uso de armas atómicas dentro y fuera de Asia. Cada artista, a su manera y estilo, expresó sus puntos de vista sobre los peligros de la energía nuclear. Al encontrarse con una cultura que visualiza la muerte como una parte de la cotidianeidad y de la festividad, Taro Kamoto vio la posibilidad de expresar su visión y sentir sobre el problema nuclear en Japón de una manera libre. Observar el problema nuclear en una perspectiva lejana a la cultura japonesa le permitió expresar que el resultado final del camino nuclear es la muerte inminente del ser humano. La advertencia nuclear se proyectó desde la cultura mexicana, de la mano de Taro Kamoto en el mito del mañana. El 11 de marzo de 2011, frente a las costas de Honshu, se produjo un terremoto de magnitud 9.0 que ocasionó un tsunami que afectó a la planta nuclear Fukushima número 1, generando 3 fusiones de núcleo, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radioactiva entre el 12 y el 15 de marzo. El fantasma de la radiación nuclear se hacía presente una vez más en Japón. En el mismo año, el colectivo artístico Chimpomu añadió un par de pequeños paneles al mito del mañana de manera clandestina y sin ningún tipo de autorización. Esta obra la denominaron nivel número 7, donde siguiendo con el estilo de dibujo de Taro Okamoto, se observan 2 de los reactores dañados de la planta Fukushima número 1, de los cuales emergen 2 nubes oscuras con ojos rojos. Estos pequeños paneles se colocaron debajo de la parte donde Taro Okamoto pintó el barco Daigo Fukuryo Maru de color rojo. Aquí observamos, ¿no?, esta síntesis del barco. Aquí vemos los paneles que este colectivo de artistas contemporáneos Chimpomu añadió de manera clandestina y sin ningún tipo de permiso, continuando, ¿no?, con la advertencia sobre la energía nuclear. Este acto
del colectivo artístico Chimpomu demuestra que el espíritu de alerta nuclear que dio vida a El Mito del Mañana sigue presente como una gran insignia del camino erróneo y destructivo de las armas nucleares. Pues bueno, muchas gracias. ¿Ah, sí? Ok. Muchas gracias, doctor Rosales. Me parece una ponencia muy, muy interesante, sobre todo por lo que tiene que ver con lo que usted aporta a las formas en la cual artistas o personas, diseñadores en Japón aportan a la elaboración de una elaboración de lo que fueron los acontecimientos traumáticos, ¿no? de la explosión de las bombas y después de la explosión, bueno, el terremoto y la explosión de las centrales nucleares. Muchas gracias y damos paso a la tercera exposición de esta tarde, la tercera y la última. Está a cargo de la doctora Miki Yokogawa, representar la amenaza nuclear, algunos desafíos en el arte de la era posnuclear en Japón. Voy a leer la semblanza de la doctora Yokogawa. Es doctora en Artes Visuales e Intermedia por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es profesora, investigadora, titular del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Es integrante del cuerpo académico Práctica Visual en el Arte Actual y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y colaboradora del proyecto PAPIT, Pensar México en clave de Asia, vínculos artísticos desde la época virreinal hasta la República contemporánea. Su investigación actual trata de la inter y la transculturalidad en México y Japón con enfoque en el arte moderno y contemporáneo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Branca, por su amable presentación. Y también, antes que nada, me gustaría expresar mi pleno agradecimiento a las instituciones que nos hace posible organizar y realizar este evento, principalmente en del Centro Cultural Morelia y el PUEA o el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y Océano, y otras instituciones y también las colegas que están participando en nuestro proyecto de PAPIT, Pensar México en clave de Asia, vínculos artísticos desde la época virreinal hasta la República contemporánea. Mi ponencia se titula ¿Cómo representar la amenaza nuclear? Algunos desafíos en el arte de la era postnuclear en Japón. A lo largo de estos días, en varias mesas de nuestro evento de coloquio de cultura de la paz y el arte, han mencionado que este año cumple 80 años de la caída de las bombas atómicas en Japón. De modo muy desagradable, debemos mencionar que la amenaza nuclear o preocupaciones de otras caídas de bomba atómica no es asunto imaginario de ciencia ficción. De acuerdo con nuestro contexto, existen algunas expresiones artísticas que representan o presentan amenaza nuclear. En esta ocasión vamos a revisar unas obras seleccionadas de las tres tendencias sobre el tema y luego finalmente queremos enfocar en fotografías de Miyako Ishiuchi sobre el tema de antinuclear. Entonces, en Japón el mes de agosto, ya doctor Omar ha comentado, el mes de agosto en Japón se queda como un mes de luto por conmemoración de fin de la Segunda Guerra Mundial y ceremonia
conmemorativo por las víctimas de bombas atómicas y otras ciudades que también sufrieron bombardeos. Y Urabón-e es como correspondiente del Día del Muerto. Entonces aquí tenemos ciertas imágenes de dos imágenes que vemos de ceremonia conmemoración de la paz en Hiroshima y Nagasaki, y ya ve que ahí siempre colocan los palomas como símbolo de la paz. Y otra imagen de la noche es de Hiroshima, que están haciendo como un luto relacionado con el Obon, que como armas muertas que habían visitado a su familia se van hacia su lugar y lo colocan estos canteras en el río. Y también queremos revisar como un contexto histórico, ciertas fechas importantes de afrontaciones de amenaza nuclear. Obviamente en 1945 caídas de dos bombas atómicas, y en Japón permanece silencio sobre la bomba atómica, cómo fue el impacto o el daño que había causado. Tiene que esperar hasta los años 50 que tengan difusión a nivel nacional. Y como comentaba también doctor Omar, 1954, apenas que comenzaba difusión de daños de bombas atómicas, ocurre este incidente de Bikini. Unos pescadores sufren de daño de radiaciones por experimentación de bomba H que organizaba en Estados Unidos. Y entonces en esa época, como hay un gran movimiento a nivel nacional de contranucleares, contraguerra, pero en 1962 en Hiroshima organizan una conferencia mundial contra las bombas atómicas y de hidrógeno. Concluye como de modo fracasado, porque Unión Soviética había hecho una experimentación de bomba atómica en esas previas fechas de ese evento. Entonces los socialistas que participaban comienzan a criticar postura de Unión Soviética, las comunistas apoyan postura de Unión Soviética, ahí se quedan peleados y ocurre un ambiente de desesperación por la parte de intelectuales y los artistas que estaban a apoyo de estos movimientos. Y en 1970 hay exposición de Osaka Mundial, y ahí fue como un año cero en energía nuclear en Japón, que logran una emisión de energía hacia este evento en Japón. Y en 1986 ocurre accidente de Chernóbil, que provoca caída de Unión Soviética, y 2011 accidente de Fukushima, como lo que había comentado, por el tsunami, plantas nucleares tienen accidentes y tienen zona restringido en este momento. Entonces, plantearía como yo tres tendencias sobre expresión artística de amenaza nuclear. Uno sería como inmensidad de explosión de la bomba atómica y la energía nuclear. Dos, el daño causado por las bombas irradiactivas. Y tres, la memoria traumática y conservación de la memoria e historia. Eso están expresando en ciertas obras artísticas. Entonces, otra vez volvimos a Taro Okamoto. Por el incidente de 1954 en incidentes de Bikini, pintan varias pinturas inspiradas con este hecho, y exponen en 1955, creo que fue en la exposición independiente. Sigue trabajando exposiciones independientes, organización por partidista o simpatizante comunista,
pero después de Segunda Guerra Mundial sí que hubo varios movimientos en esto. Entonces aquí tenemos como persona quemada, fue como un boceto de el mural que realizan en finales de los años 60. Eso es lo que imaginamos, porque hay muchísimos elementos que comparten, como ciertos iconos, ya aparecen barcos personalizados, pequeños nubes de hongos, así personalizado, y también como una expresión muy caótica, muy tosco, y es muy expresión muy violenta, aparte de Taro Okamoto, ¿no? Y eso en 1968, como también había comentado en la exposición de Dr. Umar, hay encargo de un gran mural en México y selecciona este tema. Dicen que, bueno, hay ciertos estudios que es inspirada por Guernica de Picasso, porque Taro Okamoto se sentía como rivalidades con Picasso, querían superar de él, entonces como Picasso tienen gran del mural que expuso en Exposición Mundial de París, entonces quería colocar este mural en México. Y otra parte, en 1970, que hubo como año cero de plantas nucleares en Japón, construyó Torre del Sol. Entonces son dos obras, una en Japón y otra en México, es como una obra conmemorativa de este artista. Y otra, 2011, que ocurre como accidente de terremoto, también había comentado colectivo de artistas chimpón, hacen ciertas series de acciones, intervención al mural, pero también entra en la zona restringida de donde ocurren explosiones de plantas, entonces toman foto, colocando tarjeta roja frente a esa destrucción que tienen de ese edificio que sufrió de explosiones. Y segunda tendencia, el daño causado por las bombas y la radiación. Conmemorables trabajos es de pareja Iri y Toshi Maruki, pintan como llamado Hiroshima Panel, en japonés le llaman Genbaku no Zu, dibujo de bomba atómica. Son paneles, hoy en día está presentada como forma de biombo, pero colocada en la pared, pero es como una pintura japonesa y que pueden cambiar ciertos formatos. Entonces, recién pintado en 1950, presentan como formato de rollo, y en el itinerario como exposición que hizo a nivel nacional e internacional, con este rollo podían tener portabilidades y exponían hasta ciertos rincones de Japón, y también algunos eventos de contrabomba atómicas. Y obviamente la expresión es como Iri es esposo de esa pareja, tiene familiares en Hiroshima. Entonces, creo que 2 días después o 3 días después, no me acuerdo, pero llegan a Hiroshima y ven cómo se quedó después de bomba atómica. Y también como sus familiares que sufrió estos daños, sobrevivientes, escuchan y hacen entrevistas, y por lo que escuchan expresan este tipo de expresiones bastante doloroso y bastante trágico, ¿no? Que este primer trabajo es fuego y bueno, cuerpos quemados, maltratados dentro de la llama, y tienen ciertas series, y este trabajo siguen hasta 15 paneles, entonces siguen agua, siguen otras. Y ya
antes de organizar esta como confederación contra bomba atómica, organiza en 1961 hacer una publicación que comentó doctor Omar, pero antes de esa fecha, Ken Do-mon es fotógrafo bastante importante de este arte, como modernidad japonesa. Hacen ciertos reportajes y fotoreportajes dentro del marco de periodismo, tomar fotos de los como sobrevivientes o algunos que nacieron después de la bomba atómica, pero tienen ciertos efectos, el daño de radiaciones, y toman fotografía y hacen entrevista y también hacen reportajes. Eso publicó en 1958 y tienen como subtítulo La gente olvidado. Algún modo en Japón en el auge y después de Segunda Guerra Mundial, pobre, todo quemado, pero a partir de Guerra de Corea 1950, que había comentado la doctora Esther, en Japón algún modo tienen ciertos auges económicos, porque para poder alimentar o sostener Guerra Corea, los estadounidenses tienen bases en Japón y apoyan para industrializaciones y ese tipo de auge de economía. Algún modo los japoneses comienzan a olvidar todo lo malo de lo que causó de la guerra, o como Estados Unidos es el único país que apoyan a Japón, entonces tienen que mantener en esta ideología de la paz siguiendo a Estados Unidos. Entonces, como estas partes negativas del daño que causó Estados Unidos tenía que callarse o hay que ignorarse, este ambiente surgen ciertas segregaciones contra estos sobrevivientes de Hiroshima, tanto en Nagasaki. Entonces, fotógrafos se acercan a estos sobrevivientes y comienzan a tomar fotos. Y esto lo que comentó también Shomei Tomatsu, después de el trabajo colectivo 1968, pues tuvo contacto con los sobrevivientes, entonces siguió como proyecto personal yendo a Nagasaki y toman fotografías bastante doloroso o buscan ciertas huellas, heridas de ciudad de Nagasaki. Esto fue, algunas fotos fue tomado de 1962 y de 66 publican como serie de 11-2 Nagasaki. Y tercera, como corriente o tendencia que me interesaría mucho es la memoria traumática y la conservación de memoria e historia. Entonces, como lo que había también comentado doctor Omar, los jóvenes artistas colectivos hacen intervención a la mural que tienen conmemoraciones de bomba atómica y también estos incidentes de Bikini, y colocan esa placa para que visualice como esa continuidad, la historiografía que tienen en Japón con energía nuclear. Y ahora quiero ver como ciertas conservación de la memoria, cómo están interviniendo parte artística o expresión artística. Y aquí tenemos unas portadas de proyecto de Miyako Ishiuchi, Hiroshima y From Hiroshima. En el caso de Miyako Ishiuchi, no toman fotos de víctimas directas, sino son los archivos conservados en el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. En ese museo tienen varios archivos y pueden hacer como aproximaciones y ver en el internet. también ya está bien organizado como Hiroshima Peace Memorial Museum Peace Database, así como también con la marca de
de palomas, y son las fotografías como archivos. Entonces son los vestidos maltratados, y cuando entramos en esta base de datos, tienen fotografía, tienen ciertos datos como de organizaciones, y quién fue donado y cuándo fue donado, y el testimonio cuando dañó este tipo de archivo, por qué fue conservado en este museo, la persona que vestía con esto, en qué forma sufrió de bomba atómicas. Ese tipo de testimonio está junto con estas imágenes. En cambio, trabajo de Ishiuchi, por ejemplo, aquí tenemos, son las brusas que hemos visto en otra lámina, pero como trabajo de Ishiuchi se enfoca más los detalles y de colores, y explora más así como características fotográficas, que qué tipo de luz captan ciertos tipos de imágenes, y texturas, muy detalles. Obviamente como estas trozos de brusas dejan en daño que ha sufrido en el momento, pero como la imagen estereotipada de las víctimas o archivos, que está muy seco y está muy dañados, quemados, blanco y negro, oscuro, como que lo que está muy énfasis de dolor. Este tipo de expresiones de Ishiuchi no conmueve de esta parte. Obviamente después, pensando bien de esta camisa, de quién fue, imaginándolo, obviamente llegaría en estos procesos de duelos, y también identificaría ciertos sufrimientos. Y por ejemplo aquí comparamos, una imagen es de Ishiuchi, otra imagen es de archivos de base de datos de Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Obviamente fotografía o imagen de archivo también tiene su sentido, tienen que ver qué tipo de prenda es, entonces es saco. El caso de Ishiuchi no le está importando mucho de que entendamos cuál es como de prendas completas, sino lo que le interesa más es como las texturas, los colores, o ciertos como esas texturas, y que enfocando con esta luz y también exploran colores, parece que como acariciando superficie, con ciertas sensibilidades, obviamente súper estetizado. Y Ishiuchi llegan proyecto para que tomen las fotos de estas prendas. Fue invitado por otro proyecto que ha presentado en Bienal de Venecia, que presentó una serie de fotografías de prendas de su mamá muerta. Entonces, como fotografía, para ella en este proyecto de madres, es un artículo o una ropa, artículos de accesorios, es como un vínculo con una persona muerta, pero muy cercanas. Eso es lo que trabajó. De acuerdo con este proyecto, pues un productor de editorial la invita para que lleguen en el museo para tomar fotos de archivos, y selecciona algunos archivos que ya permanece en el museo. 2007 hacen ciertas fotografías y publica un libro, pero en ese momento Ishiuchi se entera de que en ese museo cada año reciben otros nuevos archivos.
lo que pasa es que hay ciertos archivos recién construidos del museo, había coleccionado ciertas cosas, pero hay ciertos familiares de víctimas y muertos de bomba atómica, no podían soltar ciertos artículos que tenían en el momento de muerte de sus cercanos. Entonces conserva bastante tiempo y ya después esa persona que conservaba esa cosa también muere y la familia decide donar al museo estos archivos. Entonces enterarse en Shiuchi que cada año tienen nuevas colecciones, entonces también regresan cada año, por eso tienen 2 libros y sigue yendo. Este año visitó Ishiuchi a México y dicen que todavía siguen yendo una vez al año a Hiroshima para tomar fotos. Entonces, obviamente, Ishiuchi de algún modo detesta que su fotografía califiquen como fotografía muy femenina o artista femenina que tienen diferente calidad con otras artistas masculinos, pero en esta serie de Hiroshima, de algún modo aceptan esa idea de que seguramente los fotógrafos masculinos no trabajarían de este modo, fijando las prendas y como ciertos vestidos y como observar ciertos detalles y su fotografía están tomando luz natural o caja de luz es mínimo equipo para poder iluminar y están trabajando todavía la cámara Nikon de 35 milímetros. Entonces, de algún modo como ciertos objetos que se quedan y el cuerpo que estaba cubierto ya desapareció y la memoria también están desapareciendo, pero las prendas se quedan como un testigo de lo que ha ocurrido. Entonces, y otro modo también se convierte como un testimonio que les invitan a reflexionar esas personas que vestían de tal modo que siempre intentaban como ponerse más decente posible, aunque estaban en el momento de la guerra, intentaban vivir más contento y más verse bien y busca de su tranquilidad a partir de fotografías, ¿no? Bueno, obviamente en estas estas 3 tendencias que estas son las imágenes que puede consultar. Algunos, también hay muchas fotografías de aquel momento que habían tomado fotógrafos japoneses como archivos y también ahora está intentando hacer mayor difusión. Pero por mi parte, estas 3 tendencias obviamente no es cosa solo Hiroshima y Nagasaki, sino por ejemplo, acontecimiento histórico, traumático, el caso de Auschwitz también hay ciertos pasos. Primero quiere hacer difusiones a través de ciertas comunicaciones visuales y luego viene en el proceso de duelo y ahora la preocupación es que ya no vamos a tener testigos vivientes, entonces ¿cómo vamos a conservar nuestra memoria traumática tan difícil de estar contando? ¿Cómo vamos a ir reflexionando? Entonces, también quiero insistir es que no, estos hechos de reclamo contra bomba atómica o energía nuclear no debe ser no debe convertirse como indulgencia de Japón que han cometido graves errores, violencia en guerra también hay muchas expresiones artísticas que ha expresado de este tema, pero no hemos detenido todavía amenaza nuclear. Entonces, no digo que arte detiene algún fenómeno histórico, pero
También a partir de este tipo de expresiones, los invito de modo más amable posible que reflexionemos a ver qué queremos hacer nuestra historia y nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Miki. Bueno, hemos tenido 3 excelentes presentaciones que nos situaron nada menos que desde el realismo de Diego Rivera hasta el esteticismo de Isiuchi, de esta artista. Y bueno, como planteó Miki en su presentación, muy comprimida, pero creo que muy clara, hay varias etapas por las cuales se pasa, digamos, de esa necesidad de advertir y denunciar a lo que tiene que ver con los procesos de memorialización de un hecho traumático, ¿no? Creo que no se ha tratado quizás en las sesiones del coloquio justamente el problema del trauma histórico y de cómo se elabora, ¿no? Cómo los artistas contribuyen a elaborarlo en el cine, en la literatura. Ayer hubo una ponencia sobre literatura donde se habló de Hibakusha. Ajá. Y bueno, me parece que bueno, ha sido un periplo sumamente enriquecedor y interesante el que hemos recorrido desde ayer hasta hoy y en esta mesa también. Y bueno, invito a quienes quieran participar, hacer comentarios o sugerencias. Las personas que nos están viendo en Facebook también no están escuchando lo que nosotros estamos escuchando, que es terrible. Llevamos más de media hora con una tortura auditiva aquí que hace que no estemos lo más sobrios y concentrados posible, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen comentarios o el público aquí presente o nuestros seguidores en Facebook o el doctor Rosales o entre los ponentes. Sí, Cel. Gracias por 2 ponencias muy interesantes sobre Japón que me parecieron muy esclarecedoras de estos temas. Me llama la atención sobre todo a propósito de lo que dice la doctora Gutiérrez sobre los lenguajes visuales, ¿no? Que quizá una de las maneras de no enfrentar el trauma tan directamente es el lenguaje visual, que es la abstracción, ¿no? O sea, la abstracción de los murales que nos enseñaron en contraposición con las fotografías de uno solo de los fotógrafos japoneses nos habla de cómo pues es muy difícil asimilar estos momentos tan críticos y traumáticos con un lenguaje realista, ¿no? Lo digo porque la consigna de los soviéticos era usar un lenguaje realista, claro que un realismo muy idealizado de una cierta propuesta ideológica y no realista en el sentido de mostrarnos descarnadamente lo que sucedió en diferentes momentos históricos. Y que lo mismo sucedió en México con la Revolución Mexicana, que no se mostraba el dolor de la revolución. El único que lo hizo fue José Clemente Orozco, ¿no? Todos los demás eran puras alegorías y visiones pues muy maquilladas, digamos, ¿no? Entonces, respecto a este tema de los lenguajes visuales, mi pregunta tanto para la doctora Miki como para el doctor Omar es si creen que este lenguaje de abstracción tiene que ver con eso, con no enfrentar, digamos, de una manera tan cruda los sucesos tan terribles, o si quizá también tiene que ver con que la imposición de Estados Unidos era la abstracción, ¿no? O sea, Estados Unidos, su bandera de la libertad creativa e individual era la abstracción. Y en ese sentido, pues condenaban el realismo socialista, por supuesto.
y quizá por la ocupación norteamericana en Japón es probable, no sé, por eso es mi pregunta, es probable que la abstracción fuera un lenguaje no solo menos confrontador de la realidad terrible, sino también una manera en que los Estados Unidos indujeron al arte en Japón. No sé, pregunta. ¿Va a comentar, doctor? Adelante, Miki. Ah, ok. Entonces, mientras que se conecte con doctor Omar, yo voy a comentar lo que yo pensaría. Son ambas cosas, creo. Lo que pasa es que en posguerra japonesa, algún modo fue liberación de ideología, porque durante la guerra había un control absoluto de gobierno imperialista, militante, y son muy bélicas, pero después de Segunda Guerra Mundial, algún modo convierte pacifista, y bajo control de Estados Unidos, obviamente, porque quien ocupó Japón militarmente hasta 1952 era como de Unión Internacional, pero encabezada Norteamérica. Entonces, en la escena de arte también ocurre ciertas divisiones, sectores comunistas, hay muchas, ganan ciertas popularidades sectores comunistas, porque durante la guerra estaba contra la guerra y muchos jefes del Partido Comunista fue detenida y estuvo en cárcel durante la guerra. Entonces, muchos pensaron que única política correcta que existió en Japón durante la guerra eran comunistas. Entonces hay ciertos simpatizantes que siguen con este corriente ideológico comunista. Por otra parte, ciertos corrientes colaboradores de la guerra fue criticada por estos sectores comunistas, pero también ya ve que con esta tensión de Guerra Fría ocurren ciertas divisiones. Por ejemplo, Taro Okamoto era vanguardista, pero estuvo en París antes de regresar a Japón, 10 años formó en París. Entonces, ya desde en esta estancia de París, había como unos movimientos izquierdistas, pero contracomunistas. Relacionaba con Bataille, que contraataques, etcétera, etcétera. Entonces, estos grupos vanguardistas, pero no querían ser partidistas, hacen ciertos como discusión, se quedan disputa, y los del Partido Comunista se quedan ciertos grupos y siguen con realismo socialista. Y por ejemplo, pintor Tatsuo Ikeda, uno de los que siguieron realismo socialista y hacían ciertos movimientos de reportajes por cualquier incidente o cualquier opresión que hacen el poder, llegan ahí, hacen reportaje y pintan en estos sucesos. Habían ciertos grupos así, pero por otra parte, pues desesperan mucho estos controles de partidistas que siendo comunista tiene que ser tiene que pintar figuras figurativas. Eso también fue como un motivo para es algo que tiene que tener reverdía. Entonces, como estos sectores de Taro Okamoto y otros vanguardistas no quisieron seguir, y también seguidores de París, obviamente surrealismo, un poco más figurativo, pero también llegan ciertas periodicidades de abstracciones, y también norteamericanos comienzan a insistir que para que sean buenos defensores de libertad tienen que pintar abstracto, ¿no? No dicen claramente, pero Japón es un país que funciona muy bien la autocensura.
como vivimos un espacio conjuntamente, entonces como que entre todos vemos el ambiente a ver qué tendencia tengo que ir. Esto funciona dentro de ámbito artístico también. No sé si respondí. Sí, no, sí. Muchas gracias. Gracias. Ay, perdón. No, está... ¿Quiere? No. ¿Ya? Ok. Bueno, gracias. No sé, tenemos aquí a la doctora Leticia Cano del Programa Universitario de Cultura y Paz y Erradicación de la Violencia de la UNAM, que va a dar nuestras palabras de clausura. No sé, perdón, si el doctor Omar se había conectado para hacer algún comentario o... ¿Sí? ¿Un minuto, doctor? Sí. Y luego le damos la palabra a la doctora Leticia. Muchas gracias. Adelante. Sí, sobre el tema del problema del realismo en las representaciones artísticas relacionadas, pues bueno, a todo lo posterior a 1945 y hasta el día de hoy, es precisamente el tema de cómo es percibida el resultado final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque para hablar del contexto, del resultado, pues tenemos que hablar de lo anterior, ¿no? Hay un proyecto muy interesante que se está desarrollando ahorita en la universidad donde estudié, en Hiroshima City University, de un profesor llamado Ryohei Kan, que es un gran fotógrafo, porque en el Museo de la Paz de Hiroshima retiraron unos maniquíes de que representaban a los hibakusha, que para mucha gente resultaban un poco grotescos. Entonces hubo una remodelación del interior del Museo de la Paz y se retiraron estos maniquíes porque eran muy grotescos. Había una visión que eran muy fuertes visualmente. Entonces este artista y maestro, Ryohei Kan, hizo una serie fotográfica de manera bastante realista sobre usó los maniquíes. Miren, si quieren les comparto rápido una imagen para tener contexto, ¿no? A ver, espérenme, no sé a ver si se puede compartir la imagen, espérenme un momento. A ver, espérenme. Cierro otras que no se... A ver. Bien, creo que por eso no se ve. A ver. Porque es un proyecto actual, es de los más importantes con respecto al tema del realismo, la apreciación de los resultados de las bombas atómicas de manera tratada en el arte. No sé si se está viendo. ¿Se está viendo el video? Sí se ve, sí. Rápido, si quieren, después lo comparto aquí en el link para que, En o el sea, chat. en el chat, y ya después, si lo quieren poner ya ustedes para la gente que está conectada, miren. Es que sí. Cuando yo fui al museo cuando era niña, sí tenían estos maniquíes. Sí, están fuertes. Sí. Y quedan traumáticos muchos. No, bueno, sí. Sí. Sí, está súper traumático. No, bueno. Sí, están súper traumáticos. Además, es hasta medio mal gusto. ¿No? Bueno, Sí. Pues no sé, es un debate interesante. Sí. Gracias, doctor Omar. Bueno, si nos hace el favor de dejarnos el enlace en el chat. Claro. Para Sí, poder... digo nada más para que vean, sí, porque Claro. pues el documental, bueno, que hicieron sobre el proyecto que se está desarrollando, pues dura bastantes minutos, pero para quien sea de su interés, pues bueno, les pongo aquí
en el chat, espérenme rápido antes de que, porque creo que ya después no se puede, espérenme rápido ya para concluir, espérenme. En Facebook. Sí, Posteriormente. sí. Ajá, Ok, gracias. lo va a publicar en Facebook. Entonces, bueno, yo creo que es una muy buena manera de terminar esta sesión y este coloquio, porque a partir de aquí tenemos un buen inicio para el que se pueda celebrar el año que entra, ¿no? Para seguir reflexionando sobre, pues, las derivas de esta problemática y las respuestas a su complejidad, ¿no? Entonces, bueno, doy la palabra, tenemos que terminar, doy la palabra a la licenciada, perdón, a la maestra Leticia Cano del programa universitario de la cultura y la paz y la erradicación de la violencia de la UNAM, que va a hacer la clausura de nuestro coloquio. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Pues primero saludar al programa universitario de estudios sobre Asia y África de nuestra institución, de la UNAM, a este maravilloso coloquio internacional, La cultura de paz y el arte, perspectivas desde Asia, América Latina y España. Mandar un saludo hasta nuestra maravillosa Enes Morelia y bueno, a todas las entidades que han participado en este coloquio internacional tan importante. Un saludo al doctor Omar Rosales, que nos estamos viendo aquí en esta plataforma Zoom. Por supuesto, a las doctoras Miki Yokoyihawa, espero haberlo nombrado bien, doctora, y por supuesto a la doctora Itzel Rodríguez Mortellano. De verdad, muchas gracias por esta magnífica mesa de análisis, por estos trabajos que se han presentado. Solamente decirles que se ha creado el programa universitario sobre cultura de paz y erradicación de las violencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este acuerdo de creación se publicó en la Gaceta UNAM el 19 de junio y el día 20 de agosto del presente año, por supuesto, pues se instaló el comité directivo de este nuevo programa que está adscrito a la Coordinación de Humanidades y cuya dirección está a mi cargo. Así que, pues primero poniéndome a la orden de todos ustedes, y por otra parte decirles que hemos realizado la primera Semana Nacional de Cultura de Paz en días pasados, del 10 al 12 de septiembre, y realmente en los 8 paneles, las 3 conferencias magistrales, por cierto, con 2 premios Nobel, la doctora Rigoberta Menchú, el doctor Santos, expresidente de Colombia, con activistas, defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales, academias, gobierno, pues hemos justamente tenido una experiencia, un ejercicio de reflexión crítica, de participaciones, de desafíos enormes. Ya lo decía la doctora Miki y he tomado nota, doctora, qué queremos hacer de esta nuestra historia y de nuestras vidas, porque los contextos que hoy nos están tocando vivir, además de los pasados, por supuesto, se entretejen entre memorias históricas y entre una constante y lamentable experiencias de sufrimientos, de dolores y de situaciones como los que se siguen enfrentando o seguimos enfrentando la humanidad. Por ello, también compartirles que el día de mañana, el 20 de septiembre, en el marco de esta espléndido concierto que llevará a cabo la OFUNAM en las islas de Ciudad Universitaria, me permitiré dar un mensaje en el marco del día 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, y refrendar
que el tema de cultura de paz y erradicación de las violencias que ya se trabajan, como ustedes lo han estado haciendo desde nuestra propia universidad, desde otras instituciones de educación superior, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, pues es una labor de construcción comunitaria, colaborativa, participativa de todos los días. Y en ese sentido, repito, estamos a la orden en por su acrónimo UCPAS, que desplegará, de verdad, es un compromiso enorme y además así lo ha manifestado el señor rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, que tenemos que seguir desplegando todas las capacidades para seguir trabajando, como ustedes lo han hecho en este coloquio, de manera multidisciplinaria, interdisciplinar, con especialistas, con activistas, con organizaciones, para poder establecer nuevos caminos, estrategias, conocimientos y diagnósticos, por supuesto, que nos lleven justo a colaborar, como decimos en México, con un granito de arena, sembrando comunidades que cultiven el diálogo, la palabra como un elemento importante, además de la escucha, para la resolución pacífica de las diferencias o de los conflictos. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad y además para mí es un honor clausurar este coloquio internacional y si me lo permiten, bueno, no es habitual que sentadas o sentados clausuremos, pero de verdad, gracias por este espacio. Siendo las 19:13, me permito clausurar los trabajos del Coloquio Internacional La Cultura de Paz y el Arte, Perspectivas desde Asia, América Latina y España. Les agradezco de verdad, les mando un abrazo, mi mayor reconocimiento y enhorabuena. Muchísimas gracias.